Importante que usted conozca que para nuestra siguiente meditación no usaremos ideas o razonamientos personales, sino que leeremos uno a uno los pasajes bíblicos que hablan sobre el tema. Comenzamos. 1. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos una vez más a este programa A Solas con Jesús Radio. Agradecemos nuevamente a nuestro Dios en este día por la gran oportunidad que tenemos de poder presentar el mensaje, y agradecidos estamos con todos y cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de sintonizar justamente esta estación y de también poder mirar y compartir el contenido de esta página. Una vez más, mis queridos amigos, sean bienvenidos en el amor de nuestro Dios, y aprovechemos entonces el tiempo que tenemos en esta tarde para meditar en su palabra. El día de hoy, mis queridos amigos, me gustaría compartir con ustedes el tema al cual hemos titulado Todavía hay lugar para ti. Y sin duda alguna, algo que cada uno de nosotros como seres humanos hemos experimentado, y podríamos decir que es una de esas experiencias que no nos gusta repetir, o que podríamos decir que de alguna manera nos incomodan, es el sentirnos rechazados. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado tal vez las siguientes frases como no somos suficientes, ya no te queremos aquí, ya no sirves para esto, o simplemente se han expresado de nosotros al decirnos es que ya no hay oportunidad para ti? Y con el paso del tiempo, muchos de nosotros terminamos creyendo, o en ocasiones creemos, que también Dios piensa de esta manera. Hay quienes el día de hoy han vivido de una manera desordenada. Hay personas que el día de hoy tal vez reconocen que se han alejado demasiado de nuestro Dios. Personas que han cometido errores imperdonables. Personas que tal vez podrían considerarse que ya no deberían de interesarse en ellos. Pero nosotros deberíamos de reconocer y darnos cuenta de que Dios no piensa como el mundo lo hace. Y es aquí donde nosotros podemos observar las buenas nuevas por medio de la palabra de nuestro Dios, al darnos cuenta que el Evangelio, sí, mi querido amigo, el Evangelio nos muestra una historia completamente diferente. En nosotros, por medio de la Escritura, podemos darnos cuenta de la historia de nuestro Dios, el cual hasta el día de hoy sigue llamando. La historia de un Padre que sigue esperando por cada uno de nosotros, y asimismo de un Salvador que aún sigue buscando de cada una de nuestras vidas. Y el mensaje de hoy es así de sencillo para cada uno de nosotros, pero de igual importancia. Todavía hay lugar para cada uno de nosotros. En primer punto, déjeme decirle que muchos rechazan la invitación de Dios, y tal vez este sea el problema, porque así como nosotros hemos vivido o hemos experimentado rechazos, como lo decía hace unos momentos, tal vez nosotros pensamos que Dios lo hace de esta misma manera. Pero déjeme decirle algo de manera muy importante. La Escritura en el libro de Lucas capítulo 14, Jesús nos cuenta una parábola sobre una gran cena, donde la narrativa de este capítulo nos describe que todo estaba preparado. Sí, la mesa estaba lista, las invitaciones habían sido enviadas, pero cuando llegó el momento, escúcheme bien, mi querido amigo, en esta tarde, pero cuando llegó el momento, los invitados empezaron a poner excusas. Unos decían que tenían negocios muy importantes, otros que tenían asuntos sumamente personales, y otros tantos mencionaban que estaban ocupados con cosas que tenían mayor prioridad. Y déjeme decirle algo, mi querido amigo y amiga que nos escucha. El día de hoy, esto sigue ocurriendo. Muchas personas rechazan a Dios, aún teniendo justamente la gran invitación. Pero es ahí donde nosotros también podemos darnos cuenta que muchas personas no rechazan a Dios porque no crean en Él, sino que lo rechazan porque siempre encuentran algo, según ellos, algo que consideran más importante. Tal vez usted ha escuchado las siguientes frases como: más adelante buscaré a Dios. Cuando tenga tiempo podré hacerlo. Tal vez cuando sea mayor. O bien, cuando tenga que resolver algunos asuntos importantes,
me daré la oportunidad de buscar a Dios. Pero la oportunidad de hoy, justamente, esta gran oportunidad que tenemos, que el mensaje nos sea predicado, que el mensaje llegue a nuestros oídos, que el mensaje llegue a nuestros hogares por medio de este medio de gracia que es la radio, nos muestra que la oportunidad no siempre estará presente. Porque así como nuestro Dios también obra el día de hoy, nosotros tenemos que reconocer que no somos eternos y que tal vez la oportunidad que está presente el día de hoy no siempre estará mañana. Note el contexto de esta historia, donde la mesa, la fiesta ya había sido preparada, y de ella justamente solamente se necesitaban aquellos que habían sido invitados. Pero los mismos, al posponerlo, los mismos al rechazarlo, justamente pusieron en mayor importancia otras cosas que aceptar la invitación de Dios. Por eso, justamente la palabra nos dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, recordándonos a cada uno de nosotros: he aquí la hora. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si usted está recibiendo el mensaje el día de hoy, es Dios haciendo esta invitación, es Dios convidándonos, es Dios mostrándonos esta oportunidad, es Dios, como justamente lo mencionábamos al inicio, es el momento donde nosotros podemos hacer la invitación y tomar de ella por parte de nuestro Dios. Punto número 2. Dios sigue buscando a los que nadie busca. Y esta situación es de verdad muy importante para cada uno de nosotros. Porque después de muchos rechazos a la invitación y cuantos rechazaron la invitación, nosotros podemos observar justamente en esta narrativa de Lucas 14, déjeme se lo repito, en Lucas 14, donde el Señor de la parábola hizo algo sumamente sorprendente. Hizo algo que tal vez nosotros en nuestro tiempo no lograríamos entender o comprender, pero es ahí la enseñanza de la palabra de nuestro Dios y la oportunidad que alcanzamos cada uno de nosotros. Dice la narrativa de Lucas 14 que el Señor mandó a llamar, escúcheme bien, mandó llamar a los pobres, a los cojos, a los ciegos, a los olvidados. Sí, mandó a llamar a todos aquellos a los que normalmente nadie invitaba. Y déjeme decirle algo muy importante en esta tarde, mi querido amigo. Así es Dios. El mundo suele valorar a las personas por su apariencia, su dinero, su posición, su influencia. Pero Dios mira algo muy diferente en cada uno de nosotros. Déjeme decirle lo siguiente: Dios nos impresiona de lo que nosotros podemos creer que sería impresionable hacia Él, sino que Dios mira el corazón. Y es por eso que Cristo pasaba tiempo, y analicemos esto nos explica por qué el Señor Jesús, por qué Cristo pasaba tiempo con publicanos, con pecadores, con rechazados, con personas despreciadas por la sociedad en ese tiempo. Porque justamente, mis queridos amigos, el Señor vino precisamente por quienes eran capaces de reconocer su necesidad. Y tal vez hoy en esa tarde alguien escuche esta transmisión y puede estar pensando: es que yo no encajo en la iglesia, es que yo no encajo en eso de seguir a Dios, es que yo no encajo en eso de ser religioso, como algunos dirían. La buena noticia y la palabra justamente nos muestra esto, es que Cristo no vino a buscar a gente perfecta ni a gente sana, sino, repito, vino a buscar a aquellas personas que fueron y son capaces de reconocer su necesidad. Vino a buscar a pecadores arrepentidos. La muestra justamente de este Señor, el cual describe Lucas,
Se refiere a alguien que tenía todo preparado, que esperaba a sus invitados, pero estos al no llegar, estos al poner excusas, estos al darle prioridad a algo más, la mesa estaba dispuesta, los alimentos estaban puestos, todo estaba listo. Y dijo el Señor: ve y busca y trae a todo aquel. Así nosotros podemos darnos cuenta que tal vez estas personas no eran personas de etiqueta, que tal vez estas personas no eran personas refinadas, que tal vez estas personas no eran personas que comúnmente asistieran a una fiesta, así como lo presentaba justamente el texto. Pero es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta de su invitación, de una invitación que no es común, de una invitación que tal vez no es como nosotros pensamos, sino de una invitación que puede superar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o de lo que nuestra mente puede imaginar. Porque sí, mi querido amigo, Dios envió a su Hijo. El Señor Jesucristo vino a buscar a pecadores dispuestos a reconocer su necesidad de Dios, a pecadores arrepentidos. Punto número 3. El pecado no es más grande que la gracia de Dios. Y este punto me gustaría que se lo repitiese a usted mismo. El pecado no es más grande que la gracia de Dios. Y esta, déjeme decirle que es una de las mentiras que más nos solemos creer. Es una de las mentiras que comúnmente se suele pensar o introducir en nuestras mentes y en nuestros corazones a causa del enemigo, porque tal vez consideramos que no podemos acercarnos a Dios. Pero, amigo que me escucha en esta tarde, Dios puede perdonar. Dios puede perdonar por cuanto el pecado no es más grande que su gracia misma. Y la Biblia justamente está llena de historias, de ejemplos, de personajes que parecían casos completamente perdidos, pero que Dios, al obrar en ellos, y el hombre al tomar de su invitación, el hombre al aceptar de lo que Dios ofrece, Dios pudo transformar sus vidas. Déjeme le doy unos ejemplos. Podemos tal vez recordar a Moisés. No solamente ese hombre que se describe con un carácter simple y tranquilo, sino también este mismo Moisés que al momento de salir huyendo de Egipto cometió homicidio. Podríamos hablar tal vez no solamente de David, aquel hombre que fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, sino también del mismo David que observó cómo una mujer se bañaba y de ella justamente tomó para sí mismo. Podríamos hablar tal vez no solamente de Pedro siguiendo al Señor Jesús, sino de Pedro negándole en momentos sumamente importantes. O tal vez del apóstol Pablo, no de tantos y tantos viajes que hizo, sino cuando perseguía a la iglesia. Y déjeme decirle algo, y Dios pudo transformar sus vidas. ¿Qué no hará de cada uno de nosotros? Y Dios transformó en ellos, no porque, escúcheme bien, no porque fueran buenos, sino porque se arrepintieron. Note esta palabra tan hermosa para nuestras vidas. Se arrepintieron y confiaron en Dios. Así, para cada uno de nosotros, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos muestra y demuestra que la gracia de Dios es mayor que nuestros pecados, porque recordemos que Él vino a morir en favor de cada uno de nosotros. Es ahí donde la palabra nos recuerda que la sangre de Cristo fue derramada para salvar precisamente a quienes necesitan salvación, usted y yo. Porque no existe, de verdad, mi querido amigo, no existe una vida tan rota, tan dañada, tan alejada de Dios, que Él mismo no pueda restaurarla. Claro que sí, mi querido amigo, siempre y cuando cada uno de nosotros aceptemos la necesidad que tenemos de Él. Le repito nuevamente, porque no existe un corazón tan endurecido que Dios no pueda transformar. No olvide, mi querido amigo, en esta tarde que el pecado no es más grande que la gracia de Dios, y de esa invitación nosotros podemos tomar también de esa
de esa gracia. Si hoy le doy una invitación nuevamente, es la siguiente: la puerta sigue abierta. Y de esta puerta el tiempo necesario para cada uno de nosotros en aprovecharla. Porque le vuelvo a repetir, no es para siempre. La parábola termina con una casa que debería de llenarse, con una fiesta que debía de estar llena. Y la invitación seguía abierta, pero la oportunidad nosotros podemos observar que tenía un límite. Y esto a cada uno de nosotros nos recuerda una de las verdades más importantes que la palabra de nuestro Dios nos enseña. La misericordia de Dios sin duda alguna es inmensa, pero no debemos de confundir paciencia con indiferencia. De verdad, amigo, no debemos confundir paciencia con indiferencia, porque cada día que vivimos, sin duda alguna, es una oportunidad que Dios nos concede. Cada mensaje predicado, cada invitación que recibimos, cada folleto, cada visita, cada mensaje, cada predicación, cada tiempo, cada cosa es una oportunidad de acercarnos a Cristo, y es una muestra misma del amor de Dios por cada uno de nosotros. Pero así es, mi querido amigo. Pero llegará el día en el que la oportunidad terminará. Y no lo decimos nosotros como hombres, sino que es la palabra de nuestro Dios quien nos lo muestra. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: yo soy la puerta, el que por mí entre o entrare, este será salvo. Habla sobre algo que nosotros tenemos que hacer, habla sobre algo que nosotros tenemos que recibir, y habla de un tiempo específico en el que esto debe de suceder. La pregunta, mi querido amigo, en esta tarde es la siguiente: no es si estamos dispuestos, escúcheme bien, no es si estamos dispuestos a entender que Dios nos reciba. La pregunta correcta es si nosotros estamos dispuestos a responder a su llamado. Porque sí, mi querido amigo, el que usted escuche estos mensajes, el que usted reciba de la palabra de nuestro Dios, que usted esté consciente del mensaje que Dios ofrece para cada una de nuestras vidas, es la muestra necesaria de esa oportunidad constante para cada uno de nosotros. Repito, es la muestra de su amor para que nosotros podamos tomar de Él y podamos recibir de aquella invitación que no tiene comparación con nada de lo que el mundo podrá ofrecernos. Querido amigo que nos escucha en esta tarde, quizás durante muchos años hemos llegado a pensar que Dios tal vez ya no nos quiere. Tal vez estamos cargando culpas, errores y heridas. Y quizás, solamente quizás, nos sentimos tan lejos de Dios que creemos que ya no se puede hacer nada por nosotros. Pero hoy, por medio de su palabra, Dios nos recuerda a cada uno de nosotros que todavía hay lugar. Sí, mi querido amigo, que hay lugar para el cansado, que hay lugar para el que se ha equivocado, que hay lugar para aquel que busca una nueva oportunidad, que hay lugar para quien desea comenzar de nuevo, que hay lugar para corazones arrepentidos. Cristo sigue llamando, Cristo sigue esperando, y Cristo el día de hoy sigue salvando. Y si hoy escuchas su voz, citaría la escritura misma: no endurezcas tu corazón. Porque mientras escuchamos esta invitación, la puerta de la gracia sigue abierta. Porque todavía hay lugar para ti en ese amor de nuestro Dios. Porque todavía hay lugar para ti por medio de la cruz de Cristo. Porque todavía hay lugar para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Debemos comprender que este tema es muy extenso para ser tratado en una sola clase bíblica. Sin embargo,
La información que hemos considerado en esta hora le ayudará a usted a poder tener un breve conocimiento que le permitirá no ser engañado por aquellos que desean ver su fe en Cristo destruida. Si llegaste tarde y te gustaría volver a escuchar nuestra transmisión, no hay problema. Puedes encontrar nuestro contenido en el canal de YouTube A Solas con Jesús Global. Con gratitud en el corazón, llegamos al cierre de esta edición. Ha sido un privilegio compartir este tiempo de reflexión y estudio bíblico con cada uno de ustedes. Recordemos que la salvación no se alcanza por caminos humanos, sino por medio de Jesucristo. Nosotros nos despedimos por hoy, esperando reencontrarnos en la siguiente transmisión y recuerda, Cristo vive. Déjame ser diferente al mundo que no te tiene.